La dinámica de los ecosistemas. Punto 1. La estructura del ecosistema. En el punto 1, en la estructura del ecosistema, vamos a ver los componentes del ecosistema, las relaciones entre biocenosis y biotopo, el hábitat y el nicho ecológico y los factores limitantes de una población. 1.1. Componentes del ecosistema. Un ecosistema es el conjunto formado por las poblaciones de diferentes especies que viven interrelacionadas y el lugar en el que viven. El conjunto de poblaciones se denomina biocenosis o comunidad y el lugar donde viven, con sus condiciones físico-químicas, se conoce como biotopo. De tal manera que un ecosistema es la suma de la biocenosis más el biotopo. En el biotopo se distinguen los siguientes elementos. 1. La energía que llega, que básicamente es la luminosa. 2. Las sustancias minerales. 3. El sustrato o superficie donde viven los organismos. 4. El medio fluido, el aire o agua que rodea al organismo. Y 5. Las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, etc. Los ecosistemas no están aislados. Aunque se estudien por separado, siempre se producen interacciones entre los ecosistemas colindantes. Por eso se puede considerar que la Tierra funciona como un único ecosistema, la ecosfera, y el conjunto de todos los seres vivos de este ecosistema recibe el nombre de biosfera. (1.2) Relaciones entre biocenosis y biotopo. El ecosistema funciona como un todo organizado donde cada componente tiene su función. Las poblaciones de las diferentes especies se adaptan a los cambios que se produzcan en el biotopo, incluida la acción del ser humano, siempre que no sean tan importantes que provoquen su extinción o emigración. Se producen interrelaciones entre los individuos que comparten el mismo medio, utilizando la energía que aporta el alimento y participando en el ciclo de la materia. Las relaciones entre los seres vivos de una misma población se denominan relaciones intraespecíficas, la cooperación, la competencia, etc. Y las de los individuos de distintas especies se denominan relaciones interespecíficas, la depredación, el parasitismo, etc. (1.3) El hábitat y el nicho ecológico. El hábitat de una especie es el lugar físico que reúne las condiciones adecuadas para que pueda vivir y reproducirse. El nicho ecológico es el conjunto de estrategias que usa una determinada especie para sobrevivir en su hábitat, es decir, su manera de obtener el alimento, de reproducirse, de superar la competencia con otras especies, de escapar de sus depredadores, etc. Simplificando, se puede decir que el hábitat es el lugar que ocupa una especie y el nicho es el oficio o función que la especie realiza en él. Así pues, un hábitat incluye individuos de diferentes especies, cada una de las cuales ocupa un nicho ecológico y compite con las que ocupan el mismo nicho. (1.4) Factores limitantes de una población. Se llama factor limitante a aquella variable abiótica del medio, como la luz, la temperatura o la humedad, que es capaz de limitar el crecimiento de una población en una zona o biotopo determinado. El límite de tolerancia son los valores mínimos y máximos de un factor abiótico a partir de los cuales una especie no puede sobrevivir.
Punto 2. En el punto 2 vamos a estudiar la energía y la materia de los ecosistemas. En el punto 2.1 vamos a estudiar todo lo relativo a la energía solar y en el punto 2.2 el flujo de la energía y el ciclo de la materia en los ecosistemas. Punto 2. La energía y la materia de los ecosistemas. Punto 2.1. La energía solar. Los ecosistemas necesitan un suministro continuo de energía para poderse mantener. La mayor parte de esta energía necesaria la aporta el Sol. A las capas altas de la atmósfera terrestre llega una cantidad de energía aproximadamente de 2 calorías por centímetro cuadrado al minuto, la llamada constante solar. La energía solar está formada por una serie de radiaciones de diferentes longitudes de onda, que generalmente se clasifican en 3 grupos. 1. Radiaciones ultravioletas. Son de longitud de onda corta y poseen una gran energía. Pueden alterar el ADN de las células de la piel y provocar que éstas se transformen en células cancerosas. 2. Radiaciones luminosas. Son de longitud de onda y energía medias. Estas son las ondas que podemos ver. Todas juntas forman la luz blanca y por separado los diversos colores del arco iris. Las más cortas son las azules y las más largas las rojas. Y 3. Radiaciones infrarrojas. Son de longitud de onda larga y con escasa energía. Simplemente aportan calor. A medida que la radiación solar penetra en la atmósfera, sufre una serie de dispersiones, reflexiones y absorciones que determinan que la energía que alcanza la superficie terrestre sea aproximadamente el 51% del total que incide en la alta atmósfera. Posteriormente, la energía absorbida se emite al espacio exterior en forma de radiación infrarroja que, como tiene dificultades para atravesar ciertos gases, el monóxido de carbono y el metano, el llamado efecto invernadero provoca una elevación de temperatura atmosférica. El flujo de la energía y el ciclo de la materia en los ecosistemas. Los seres vivos son capaces de intercambiar materia y energía con el entorno, por lo tanto, necesitan continuamente del aporte de energía y materia para mantener su estructura y organización. El flujo de la energía. Tan solo una pequeña parte, el 0,2% de la energía solar que llega al planeta, la aprovechan los organismos fotosintetizadores para fabricar materia orgánica compleja, como el almidón, la celulosa, a partir de pequeñas moléculas de materia inorgánica, agua, monóxido de carbono y sales minerales. Posteriormente, esta materia orgánica compleja sirve de alimento a los animales herbívoros y estos a los carnívoros. En todos ellos, parte de la materia orgánica es reducida a dióxido de carbono y agua, y gracias a este proceso obtienen energía para vivir, aunque parte de esta energía se escapa en forma de calor. Cuando un ser vivo muere, los organismos descomponedores lo transforman en materia inorgánica y obtienen energía para vivir, aunque parte de ella también se escape en forma de calor. En resumen, en un ecosistema la energía sigue un flujo lineal. Entra como energía luminosa, se transforma en energía química dentro de los compuestos orgánicos de los seres vivos y después se disipa en forma de calor. Por eso necesita un continuo aporte de energía. El ciclo de la materia. La materia sigue un ciclo de transformación constante. Los átomos de las moléculas inorgánicas del medio inerte, el agua, monóxido de carbono y sales minerales, pasan a constituir las moléculas orgánicas de las plantas, después de los herbívoros, de los carnívoros, y finalmente los restos de todos los organismos son transformados por los organismos descomponedores del suelo, fundamentalmente hongos y bacterias, y lo descomponen en moléculas inorgánicas que volverán a captar las plantas, es decir,
La materia se recicla constantemente. Los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son el conjunto de procesos en los que se produce la circulación de la materia inorgánica entre los organismos vivos y el medio ambiente. Gracias a ellos, la materia que constituye a los seres vivos se conserva y recicla. Los principales elementos que utilizan los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, el fósforo y el azufre. El ciclo del hidrógeno y del oxígeno. Cuando el hidrógeno y el oxígeno forman moléculas de agua, ambos siguen el mismo camino, pero si el agua es absorbida por las plantas, éstas, por medio de la fotosíntesis, descomponen una pequeña parte en oxígeno, que pasa a la atmósfera, y en hidrógeno, que se utiliza para, con el dióxido de carbono del aire, producir materia orgánica. Esta puede ser consumida por los herbívoros y los carnívoros, que elaboran con ella su propia materia. Parte de la materia orgánica de los animales y plantas reacciona mediante la respiración celular con el oxígeno del aire y produce dióxido de carbono y vapor de agua, que pasan a la atmósfera. Los animales también liberan agua cuando excretan, y cuando los organismos mueren, su descomposición también libera agua al medio. El vapor de agua atmosférico vuelve al suelo mediante las precipitaciones, la lluvia, la nieve, el rocío, y así se cierra el ciclo. Ciclo del carbono. La fuente de carbono para los seres vivos autótrofos es el CO2 del aire atmosférico, que también se halla disuelto en lagos y océanos. A través de la fotosíntesis, los átomos de carbono que componen el dióxido de carbono entran a formar parte de la materia orgánica de los organismos autótrofos. Posteriormente, parte de ella es consumida por los animales herbívoros, que pueden ser consumidos por los carnívoros. De esta forma, el carbono se incorpora a su materia orgánica. Tanto los animales como las plantas utilizan parte de su materia orgánica en la respiración, devolviendo carbono al medio circundante en forma de dióxido de carbono. Cuando mueren, los descomponedores, es decir, las bacterias y los hongos, metabolizan los compuestos orgánicos y agregan nuevas cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Si los restos orgánicos se descomponen de forma incompleta en un medio anaerobio, como un pantano o una turbera, se originan depósitos de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. Cuando los combustibles arden, emiten dióxido de carbono a la atmósfera. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, es el 78%, pero, a pesar de su abundancia, pocos son los organismos capaces de absorberlo directamente para utilizarlo en sus procesos vitales. Algunas bacterias que viven en las raíces de algunas plantas, otras que viven en el suelo y ciertas algas verde azuladas son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en nitratos. Las plantas y algas absorben los átomos de nitrógeno que componen los iones nitratos disueltos en agua y sintetizan aminoácidos y con ellos proteínas. Después, cuando son digeridas por los animales, sus aminoácidos pasan a formar proteínas animales. Si las células animales utilizan proteínas para obtener energía, sus átomos de nitrógeno forman amoníaco y urea, que son excretados al agua y al suelo. A partir de los excrementos y los cadáveres, las bacterias transformadoras producen nitratos que pueden absorber las plantas.
El ciclo del fósforo. El fósforo, a diferencia de los elementos anteriores, se encuentra en la corteza terrestre y en las aguas, y no en la atmósfera. La reserva principal de fósforo son las rocas fosfatadas de la corteza, que son erosionadas por el agua y aportan fósforo en circulación en forma de fosfatos. Las plantas y las algas extraen los iones fosfatos disueltos en el agua y sintetizan con ellos ácidos nucleicos, fosfolípidos, moléculas capaces de transferir energía, etc. Después, cuando las plantas son digeridas por los animales, los átomos de fósforo pasan a formar parte de los ácidos nucleicos, fosfolípidos, fosfatos de los huesos de los animales. La descomposición de los restos y cadáveres de animales y plantas devuelve el fósforo al suelo en forma de fosfatos inorgánicos solubles, asimilables de nuevo por los organismos autótrofos, es decir, las plantas. Una parte de estos fosfatos del suelo son arrastrados por las aguas al mar, del que lo toman las algas, y de estas los peces y las aves marinas. Los fosfatos y los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas, que afloran a la superficie por los movimientos orogénicos. Casi todos los fosfatos del mar se precipitan hacia el fondo, quedando fuera del alcance del fitoplancton que vive en la superficie. De este modo, el ciclo queda casi interrumpido. Solo cuando se produce un ascenso de los fondos marinos, por ejemplo, a causa de un plegamiento, estos sedimentos pueden quedar sobre el nivel del mar y ser aprovechado por las plantas. Esto se denomina trampas de fósforo. Cadenas y niveles tróficos. Cadenas y redes tróficas en un ecosistema. En un ecosistema, unos organismos se alimentan de otros y se establecen entre ellos relaciones alimentarias descritas en las cadenas y las redes tróficas. Cadena trófica. Una cadena alimentaria o trófica es una secuencia de organismos que mantienen entre ellos una relación alimentaria, en cuanto que unos se alimentan de los otros. Cada eslabón de una cadena se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. En general, en una cadena trófica hay como mínimo un organismo productor, uno consumidor y uno descomponedor. Normalmente las cadenas son más largas a causa de la existencia de consumidores primarios, secundarios e incluso terciarios. Red trófica. Generalmente, cada organismo tiene a su alcance diversas fuentes de alimentación posibles y a su vez constituye el alimento de distintos depredadores. Así, la mayoría de los ecosistemas posee muchas cadenas que suelen compartir algunos eslabones. De este modo se forman las redes alimentarias o redes tróficas. Estas muestran todas las relaciones alimentarias entre los seres vivos de un ecosistema. Hay redes tróficas que pueden llegar a ser muy complejas, por lo que la alteración en un punto puede afectar a muchos tipos de organismos. Niveles tróficos. Un nivel trófico es el conjunto de seres vivos de un ecosistema que ocupan la misma posición en una cadena alimentaria, es decir, que se alimentan de la misma forma. Por ejemplo, el nivel trófico de los organismos que realizan la fotosíntesis, el de los animales que se alimentan de plantas, etc. Los principales niveles tróficos son: 1. Productores. Son los que sintetizan la materia orgánica a partir de la inorgánica y de la energía solar mediante la fotosíntesis. Son las algas, las plantas y las bacterias fotosintéticas. Segundo nivel. Consumidores primarios. Son los que se alimentan directamente de los productores, como los insectos y mamíferos herbívoros, y el plancton animal, que se alimenta del plancton vegetal.
que son las algas unicelulares. Tercer nivel trófico son los consumidores secundarios. Son los animales que se alimentan de los animales herbívoros. También se llaman carnívoros o depredadores, por ejemplo, el lobo, la serpiente, la rana. Cuarto nivel, consumidores terciarios. Son animales carnívoros que se alimentan de otros animales, ya sean herbívoros o carnívoros. También se denominan superdepredadores, por ejemplo, el águila culebrera, que se alimenta de serpientes y lagartijas. Quinto nivel trófico son los descomponedores. Son los organismos que se alimentan de la materia orgánica muerta del ecosistema, transformándola en materia inorgánica y orgánica más sencilla. Lo hacen mediante la digestión externa. Son los hongos y las bacterias. Y sexto nivel trófico son los transformadores. Son las bacterias que convierten los compuestos inorgánicos del suelo en compuestos inorgánicos asimilables por los productores. Por ejemplo, las bacterias que transforman el amoníaco en nitratos aprovechables por las plantas. Además de estos niveles tróficos, también se distinguen los siguientes dos niveles. Carroñeros y necrófagos son los que se alimentan de los cadáveres de otros animales, por ejemplo, los buitres, cuervos, hienas, escarabajos carroñeros, moscas, etc. Y los detritívoros son los animales que se alimentan de pequeñas partículas procedentes de restos, por ejemplo, los pequeños artrópodos del suelo. La biomasa, la producción y la productividad del ecosistema. La biomasa. La biomasa es la masa de los seres vivos por unidad de superficie en los ecosistemas terrestres o de volumen en los ecosistemas acuáticos. Suele expresarse en gramos centímetro cuadrado o en gramos centímetro cúbico, en kilogramos por hectárea y calorías por unidad de superficie o volumen. Es decir, se puede expresar en unidades de masa o en unidades de energía. Aunque es posible señalar la biomasa total de un ecosistema, generalmente se indica la biomasa de cada nivel trófico. La producción. La producción es el aumento de biomasa por unidad de tiempo. Se suele medir en miligramos centímetro cúbico al día o en kilogramos hectárea año. La producción de las plantas o productores se denomina producción primaria y la de los animales o consumidores, producción secundaria. También cabe distinguir entre la producción bruta y la producción neta. La producción neta es la producción bruta menos la biomasa gastada en respirar. El valor de la producción neta de un nivel trófico es la cantidad de materia orgánica que como máximo puede consumir el nivel trófico siguiente. Generalmente se cumple la ley del 10%, que significa que solo el 10% de la energía fijada en un nivel trófico es utilizado por el nivel siguiente. La productividad. La productividad es la relación entre producción y biomasa. En términos generales, los organismos más pequeños, de vida más corta y reproducción rápida, son los más productivos. Pirámides tróficas. Una pirámide trófica es una representación gráfica de los niveles tróficos de un ecosistema en la que cada nivel trófico está representado por un prisma rectangular. En la base se encuentra el nivel de productores. Sobre este se dispone el de los consumidores primarios, y así sucesivamente. El tamaño de cada prisma está en relación con la biomasa, pirámide de biomasa, la producción, pirámide de producción, o el número de individuos, pirámide de números. Las pirámides de producción siempre tienen la forma típica piramidal. Sin embargo, la de los números y las de biomasa pueden tener forma de pirámide invertida, con un nivel inferior más pequeño que su nivel superior. Por ejemplo, en un solo árbol puede anidar y alimentarse de sus frutos muchos pájaros, y estos
pueden estar atacados por parásitos, con lo que habrá más parásitos que pájaros. Igualmente, si la biomasa de un nivel se renueva cada día y la del siguiente lo hace cada mes, con una biomasa muy pequeña del primero, se podría mantener una biomasa mayor del segundo. Sucesiones ecológicas. Se denomina sucesión ecológica a los cambios graduales en la composición de especies de una comunidad debidos a la competencia entre ellas. En una sucesión ecológica se produce la sustitución de unas comunidades de especies por otras, de manera que, con el transcurso del tiempo, el ecosistema se va volviendo más complejo. Aumentan la diversidad de organismos que habitan en él y los tipos de interacciones entre ellos. Las primeras especies, las que soportan las condiciones más adversas, son sustituidas por otras más eficaces en el aprovechamiento de la energía, y así hasta llegar a las más eficaces posibles, que forman la comunidad clímax, que es la que representa la máxima biomasa posible, y la producción es igual a la respiración, por lo que el ecosistema ya no varía aunque pase mucho tiempo. Existen dos tipos de sucesión: sucesión ecológica primaria, que es la que produce en lugares donde nunca ha habido seres vivos, por ejemplo, cuando se coloniza una isla volcánica que se acaba de formar o una colada de lava que se ha enfriado justo después de una erupción volcánica, o cuando un glaciar se retira dejando al descubierto el suelo, tras miles de años que ha quedado estéril, sin materia orgánica ni semillas. Las primeras especies que se establecen son las pioneras. A menudo son bacterias, musgos y líquenes que alteran la superficie de la roca y originan un suelo que podrá sustentar plantas más grandes, como las hierbas. Más adelante aparecen los arbustos y finalmente los árboles. Estas especies, como son más altas, pueden captar la mayor parte de la luz y dan sombra a las anteriores. Así es como las poblaciones con menor biomasa y vida más corta son sustituidas por poblaciones con mayor biomasa y vida más larga. Sucesión ecológica secundaria es la que se produce en lugares donde ya habían existido otras comunidades, pero que fueron alteradas total o parcialmente. Este es el caso de los bosques que se han visto afectados por un incendio, las áreas naturales alteradas por una gran contaminación o los campos de cultivo abandonados. Cuando algún fenómeno impulsa al ecosistema a cambiar en sentido contrario, simplificándose, se dice que se produce una regresión. Si desaparece la causa que provocó la regresión, el ecosistema puede regenerarse con el tiempo hasta alcanzar de nuevo la comunidad clímax. Las alteraciones de los ecosistemas. Un ecosistema alcanza su comunidad clímax después de mucho tiempo de evolución y suele tener una gran resistencia a las alteraciones y recuperarse de ellas. Pero es posible que una agresión sea tan grave que el ecosistema quede alterado irreversiblemente. Las alteraciones en los ecosistemas pueden tener dos causas: naturales y artificiales, también llamadas antrópicas. Causas naturales. Los ecosistemas pueden sufrir alteraciones naturales, de las que suelen recuperarse restableciendo el equilibrio. Las causas naturales son incendios espontáneos, periodos largos de sequía, terremotos, migraciones, erupciones volcánicas, etc. Causas artificiales de las alteraciones de los ecosistemas. Las causas artificiales son las provocadas por el ser humano y suelen ser más graves, a veces irreversibles. La humanidad es capaz de alterar profundamente el ecosistema porque a menudo consume más biomasa de la que el ecosistema puede producir y además suele realizar actividades contaminantes. Algunas causas artificiales son la deforestación, los incendios provocados, la introducción de especies extrañas, la caza abusiva, los monocultivos, la sobreexplotación, la contaminación, etc. Deforestación. En muchos lugares,
la tala excesiva de árboles para obtener madera para la construcción, para fabricar muebles o para obtener papel desnuda el suelo y lo somete a una erosión que lo va degradando, en vez de dejar que siga la vía de sucesión secundaria, que generaría un bosque nuevo. Incendios forestales. Cuando un incendio tiene lugar, provoca graves daños. Se destruyen los hábitats de muchas especies, lo que ocasiona una pérdida de biodiversidad. Además, se provoca la deforestación, lo que incrementa el riesgo de erosión y pérdida de suelo. En algunos casos se produce incluso la pérdida de bienes materiales e incluso de vidas humanas. Introducción de especies invasoras. A veces se introducen en los ecosistemas especies que no pertenecen a él, es decir, que no han evolucionado en ese ecosistema. En este caso, la especie invasora compite por los recursos y puede desplazar e incluso provocar la extinción de las especies autóctonas. Monocultivos. Se llama monocultivo al cultivo intenso de una sola especie vegetal en un ecosistema para obtener un buen rendimiento agrícola y que en ocasiones requiere previamente talar el bosque originario, lo que produce una pérdida de biodiversidad. En este tipo de cultivo, la extracción de la cosecha causa un empobrecimiento en sales minerales del suelo, que necesita ser abonado para poder continuar produciendo. También se suelen utilizar pesticidas para la eliminación de plagas de insectos que atacan la especie cultivada y herbicidas para eliminar las plantas no deseadas. Sobreexplotación. La sobreexplotación de los recursos naturales se produce cuando se explotan los ecosistemas a un ritmo mayor que el de su regeneración natural. El mayor impacto de la sobreexplotación es la pérdida de biodiversidad, que puede llegar a extinguir el recurso. Por ejemplo, muchos países desarrollados realizan una gran actividad de extracción de peces, crustáceos, moluscos y algas de los ecosistemas marinos. Para llevar a cabo esta labor se utilizan diversas técnicas de pesca que se adaptan a las características biológicas y ecológicas de la especie que se quiere pescar. Sin embargo, la mayoría de estas técnicas también captura y mata especies de peces que no son comerciales, como las tortugas, delfines, pequeñas ballenas, etc. La pesca de arrastre destruye los invertebrados que viven en el fondo marino.